A nadie le importaba un lenador ciego. En el pueblo de Walden, Elwood Brooks era blanco de burlas, especialmente de Josh Kemper, el hijo del dueño de la aserradera, que lo veía como una carga inútil. Pero cuando una criatura salvaje sembró el miedo y nadie se atrevió a actuar, fue Elwood quien hizo lo impensable. Y solo escuchen cómo un hombre invisible para todos terminó haciendo lo que nadie más pudo. Y cómo la justicia, finalmente, habló sin decir una palabra. En Walden, un pequeño pueblo escondido entre montañas y ríos helados, todos conocían a Elwood Brooks, pero nadie realmente lo veía. Desde niño, Elwood había vivido con una ceguera que no pidió, pero que aceptó como quien acepta la lluvia, sin quejas, simplemente aprendiendo a caminar bajo ella. Mientras los demás niños jugaban en los caminos de tierra o aprendían a talar con sus padres, él escuchaba. Aprendía con los oídos lo que otros aprendían con los ojos. Reconocía los árboles por cómo crujían sus ramas al viento, los pájaros por el ritmo de su canto, y hasta el silencio del bosque tenía para él distintas texturas. Pero en un lugar como Walden, donde la fuerza física era la medida de un hombre, Elwood era poco más que una sombra. Trabajaba en la aserradera local apilando troncos, siempre en las tareas que nadie quería y que, según los demás, estaban a su altura. No porque no fuera fuerte, de hecho, lo era más que muchos, sino porque nadie imaginaba que pudiera ser útil más allá de lo básico. Josh Kemper, el hijo del dueño, tenía especial afición por burlarse de él. Con su chaqueta siempre limpia y su sonrisa fácil, Josh lanzaba frases que hacían reír a los demás. ¿Qué hace un ciego con un hacha? ¿Habla con los árboles?, dijo una vez en medio del descanso. Elwood no respondió. Nunca lo hacía. Pero tampoco agachaba la cabeza. Solo apretaba los labios, se ajustaba el bastón tallado que siempre llevaba consigo, y volvía a trabajar. Vivía solo en una cabana de madera al borde del bosque. Una construcción vieja, heredada de su padre, que años atrás había sido uno de los mejores lenadores del valle antes de desaparecer una noche de invierno. Desde entonces, Elwood permanecía allí, cerca de los árboles, como si cuidara algo que los demás no veían. La gente decía que hablaba con los ciervos, que sabía cuándo llovería sin mirar el cielo, que tocaba los troncos y podía decir cuántos inviernos habían vivido. Pero en las conversaciones del bar, esas cosas se contaban con una mezcla de burla y desdén. En el fondo, todos creían que Elwood Brooks era una especie de rareza inofensiva, un alma extraviada que jamás haría nada relevante. Y sin embargo, cada mañana, cuando la neblina aún abrazaba los campos y los árboles susurraban entre sí, Elwood salía de su cabana con paso firme, bastón en mano, y se adentraba en el bosque, sin compañía, sin miedo, y sin que nadie apostara por él. Lo que nadie sabía, todavía, era que aquel silencio que todos ignoraban guardaba una fuerza que estaba a punto de despertar. El invierno se resistía a irse de Walden. La nieve, que debería haberse derretido semanas atrás, seguía cubriendo las colinas con una insistencia casi obstinada. El bosque, normalmente sereno en esas fechas, parecía distinto. Primero fueron los pájaros. Algunos dejaron de cantar, otros volaron en direcciones inusuales, evitando ciertas zonas de la arboleda. Luego, los ciervos comenzaron a aparecer cerca de las casas, algo que no ocurría desde hacía años. Finalmente, llegaron los sonidos, unos ecos graves, lejanos, que se escuchaban al amanecer, como si el bosque respirara más fuerte de lo normal. Fue un cazador, Tom Riley, quien regresó un día al pueblo con los ojos desbordados por algo que no supo explicar del todo. Hay algo en la zona norte, cerca del arroyo. No es un puma, no es un oso común. Es distinto, gigante. Los más escépticos rieron, atribuyéndolo al frío o a una noche mal dormida. Pero al día siguiente, otro grupo salió y solo 3 regresaron. Uno de ellos llevaba el brazo vendado y temblaba al hablar. Se pelearon, dijo. Un oso negro enorme, más grande que cualquier cosa que haya visto, y otro marrón herido agresivo. El negro ganó. No nos atacó, pero nos miró, como si entendiera. La policía forestal delimitó el área. Precaución, decía el cartel. Peligro de fauna salvaje. Los vecinos comenzaron a cerrar ventanas con más cuidado. Las fogatas se encendían más temprano. En el bar ya nadie hablaba del ciego. Ahora las conversaciones giraban en torno al bosque, como si se tratara de una criatura viva que había despertado después de un largo sueño. Pero mientras el pueblo contenía el aliento, Elwood Brooks parecía más sereno que nunca. Esa noche, cuando el cielo estaba cubierto de nubes y el viento hacía crujir los techos, Elwood se puso su abrigo más viejo,
buscó su bastón y salió sin decir palabra. Llevaba una cuerda gruesa enrolada al hombro y un hacha envuelta en cuero. Nadie lo vio partir. Nadie supo hacia dónde iba. Solo quedó una puerta entreabierta y el eco de pasos desapareciendo entre los árboles. El bosque, que hasta entonces había permanecido expectante, pareció reconocerlo, y lo dejó entrar. El tercer día, el silencio del bosque no era vacío, era denso, pesado, como si los árboles contuvieran el aliento, como si incluso el viento hubiera decidido no interrumpir lo que estaba a punto de suceder. Elwood había recorrido ya más de 10 kilómetros desde que cruzó la vieja zona de pinos, siguiendo un mapa invisible que solo él podía leer. Los demás confiaban en brújulas y señales. Él confiaba en la vibración del suelo, en los sonidos que cambiaban de textura según la altitud, en el modo en que el musgo crecía diferente al norte. La nieve no era un obstáculo, era su guía. Bajo sus botas, crujía con un ritmo casi hipnótico, y ese ritmo marcaba el paso. El viento, que soplaba por los valles como un susurro frío, traía consigo algo más que aire, traía presencias, huelas invisibles, aromas antiguos. Elwood cerraba los ojos y escuchaba. Fue al borde de una quebrada, donde la tierra descendía hacia un arroyo medio congelado, que lo sintió. Una respiración que no era la suya, ni humana, ni asustada, sino grave, densa, herida, se detuvo. Dejó que el silencio le hablara, y lo hizo. El sonido provenía de entre los troncos de 2 cedros caídos, oculto entre ramas caídas y nieve recién caída. Elwood no podía verlo, pero el bosque le confirmaba que no estaba solo. El oso negro. Su aliento era irregular, cada exhalación era como un tambor profundo que vibraba en el aire. No había rugido, no había amenaza, solo un cuerpo inmenso, quieto, fatigado. Elwood no se movió de inmediato. Se sentó en la roca más cercana, a pocos metros. Su cuerpo permanecía recto, pero su mente entraba en un estado que solo él conocía. Total presencia. Durante largos minutos, quizá horas, no dijo nada, solo escuchó. Escuchó el corazón del bosque y el del animal. Y entonces, sin cambiar el tono, sin elevar la voz, comenzó a hablar. No fue un discurso, no fue un acto de valentía, fue una conversación sin esperar respuesta. A veces, para avanzar, uno tiene que quedarse quieto, dijo. Lo aprendí aquí, cuando tenía 9 años. Me perdí por seguir un cuervo. Mi padre me enseñó a no tener miedo, a quedarme donde estaba, escuchar, y esperar que el bosque me guiara. Así sobreviví, no corriendo, sino esperando. Sus palabras flotaban como hojas. Habló de su padre, de su última caminata juntos antes de que él desapareciera en una tormenta. Habló de las veces que el mundo lo empujó al borde, y de cómo nunca encontró fuerza en los gritos, sino en el silencio. El oso no se movía, pero tampoco se alejaba. La nieve comenzó a caer de nuevo, en copos lentos, suaves. Cubría ambos cuerpos con el mismo manto. Por un momento, no parecían hombre y bestia, sino 2 partes de algo más grande. Algo que pertenecía a esa tierra mucho antes de que legaran mapas o nombres. Elwood se puso de pie. Lentamente, su cuerpo crujió al estirarse por las horas quietas. Avanzó un paso, luego otro. El oso levantó la cabeza, y su respiración se aceleró por un segundo. Elwood se detuvo, no por miedo, sino por respeto. Espero, y entonces lo inesperado. El oso no retrocedió, bajó la cabeza, respiró hondo. Elwood extendió su mano y rozó el lomo del animal. Un gesto simple, una conexión muda. No fue magia, no fue un milagro, fue reconocimiento. 2 seres marcados por cicatrices invisibles, uno herido por la naturaleza, el otro por el juicio de los hombres. Ese contacto no curó al oso, pero sí lo calmó. Y Elwood, al sentir el calor de aquel cuerpo inmenso, entendió que su camino no era pelear contra lo que otros temían. Era guiarlo, prepararse para cargar con lo que el bosque no podía sanear por sí mismo. Y así, bajo un cielo opaco y una nevada creciente, nació algo que no tenía nombre. Una alianza sin palabras, celada por la confianza más improbable, entre un lenador ciego y una criatura olvidada por el mundo. A la mañana siguiente, el cielo era gris, pesado como una losa. La nevada había cedido, pero el frío se mantenía firme. El arroyo, que dividía el bosque de la llanura, bajaba crecido, su corriente rápida, impaciente. En la distancia, el agua se oía como un susurro enfadado, golpeando rocas, ramas y el eco del invierno. Fue en ese momento que apareció una figura emergiendo entre los árboles.
Elwood Brooks avanzaba con paso lento, firme, levando sobre sus hombros un peso que parecía desafiar la lógica. El oso negro no era un cadáver, no era un trofeo. El animal estaba vivo, respiraba, aunque débilmente. Su cuerpo inmenso estaba atado con una cuerda cuidadosamente enrolada alrededor del pecho y las patas. No había violencia en la escena, solo esfuerzo, solo decisión. Un grupo de lenadores, reunido al borde del puente de madera, fue el primero en verlo. Entre ellos estaba Josh Kemper, con el rostro inmóvil, la boca entreabierta. Nadie decía nada, ni una broma, ni un grito. Solo miradas que no sabían si estaban viendo una locura o una verdad demasiado grande para entenderla. Elwood caminaba con el rostro tenso, la respiración controlada. No necesitaba ver el camino, lo conocía con los pies. Cada piedra, cada raíz bajo la nieve eran como viejos conocidos que le abrían paso. Sus piernas temblaban, pero no se detenían. El bosque quedaba atrás, y ante él se abría el río. El cauce estaba más ancho de lo normal. La corriente era rápida. Nadie en el pueblo se atrevía a cruzarlo en esa época sin ayuda, pero Elwood no vaciló. Ajustó la cuerda una última vez. Escuchó el sonido del agua. Midió la fuerza de la corriente solo con los oídos, y entonces entró. Primero el agua le cubrió las botas, luego las piernas, la corriente empujaba, intentaba desequilibrarlo. El oso se movió ligeramente, lo que hizo que el peso se redistribuyera. Un hombre común habría caído. Pero Elwood ajustó su centro, respiró hondo y siguió, paso a paso. Centímetro a centímetro, el agua llegó al torso, luego al pecho, las cuerdas se tensaron, el oso se aferró, como si supiera que dependía de él. Los lenadores, aun en silencio, observaron desde el otro lado del río. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento. Y entonces, después de varios minutos que parecieron eternos, Elwood emergió del otro lado, agotado, empapado, pero entero, se arrodilló en la orilla y con un esfuerzo final, ayudó al oso a descender sobre la hierba mojada. Acomodó su cuerpo con cuidado, como quien deposita algo sagrado. Luego se quedó allí, de rodillas, con la cabeza baja, respirando lentamente. El oso, tras unos segundos, se incorporó con esfuerzo, giró el rostro hacia él, y no huyó, no rugió, solo lo miró, y luego, despacio, se perdió entre los árboles. Elwood no buscó aplausos, no levantó la vista hacia los hombres en el puente, solo se puso en pie, tomó su bastón y caminó en dirección contraria al pueblo, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Pero esa mañana Walden despertó distinto, porque todos, incluso los que antes se burlaban, habían presenciado algo que nadie más podría explicar. Y aunque ninguno dijo una palabra, algo cambió en sus miradas. Aquel ciego del que nadie esperaba nada, acababa de cruzar el río cargando lo imposible. Elwood Brooks regresó a su cabana solo, sin testigos ni celebración. Caminó con paso sereno, el mismo que había tenido siempre, como si lo ocurrido no necesitara ser contado. Cerró la puerta y volvió a su rutina, silencio, madera, bosque, pero Walden ya no era el mismo. A los pocos días, algunos lenadores vieron rastros frescos cerca de la cabana, huellas grandes, profundas, que rodeaban la zona como si alguien, o algo, la protegiera. Nadie se atrevió a acercarse demasiado. Pero todos entendieron, el oso seguía allí, no como amenaza, sino como guardián. Los vecinos, poco a poco, empezaron a actuar de otra forma. Josh Kemper, el primero en burlarse, fue también el primero en dejar una carga de lena frente a la casa de Elwood. No tocó la puerta, solo la dejó y se marchó en silencio. Luego vinieron otros, una cuerda nueva, pan recién horneado, una lámpara arreglada. No era caridad, era respeto. Elwood nunca mencionó esos gestos, simplemente los aceptaba con la misma calma con la que vivía. Salía cada mañana al bosque, igual que antes, pero ahora, cuando cruzaba el pueblo, ya nadie bajaba la mirada. Lo observaban en silencio, con una mezcla de admiración y humildad. El oso negro no volvió a mostrarse, pero había quienes decían que si uno se detenía a escuchar cerca del bosque, podía sentir una presencia entre los árboles. Un susurro firme, tranquilo, como si algo grande estuviera cuidando desde la sombra. Una tarde de primavera, un niño le preguntó a su madre: «Mamá, ¿es cierto que el lenador ciego cargó un oso y lo cruzó por el río?» Ella pensó por un instante. Luego miró hacia la loma, donde la cabana de Elwood se recortaba entre el verde, y respondió: «No lo sé, pero si alguien podía hacerlo, era él».
Y en esa respuesta vivía toda la verdad, porque Elwood Brooks no necesito gritar, ni explicar. No busco ser visto. Solo actúo. Y en su silencio, enseño a todo un pueblo que hay fuerzas que no se miden por lo que se ve, sino por lo que uno está dispuesto a cargar, aunque nadie crea en ti.